El primer disparo. La guerra comenzó como un rumor lejano, como un trueno apagado en la distancia que parecía no alcanzarlos nunca. Pero un día, el trueno se convirtió en realidad, y el campo donde los niños corrían descalzos fue cubierto por el ruido de las botas y el olor a pólvora. En ese escenario estaba Mateo, un campesino convertido en soldado por obligación más que por vocación. Nunca había sostenido un fusil en sus manos hasta que el reclutador lo puso frente a él. Pesado, frío, extraño. Le dijeron que era su deber, que debía defender la bandera, la patria, la libertad. Pero para Mateo, todo eso era un lenguaje distante. Su mundo había sido siempre la tierra, el arado y los amaneceres sobre los trigales. Sin embargo, allí estaba, vestido con un uniforme que no era suyo, marchando al compás de órdenes gritadas, aprendiendo a transformar sus manos de labrador en manos de soldado. La primera marcha. El primer contacto con la guerra no fue una batalla, sino una marcha interminable. Durante días avanzaron por caminos polvorientos, con el fusil colgando sobre sus hombros como una carga más pesada que el hambre. El sol quemaba la piel, y el cansancio se volvía un enemigo silencioso. Mateo observaba a los otros hombres. Algunos caminaban con los ojos llenos de furia, otros con el miedo dibujado en cada gesto. Había quienes hablaban de gloria y victoria, pero la mayoría guardaba silencio, sabiendo que las palabras eran inútiles frente a lo que estaba por venir. Por las noches, alrededor de fogatas improvisadas, los hombres contaban historias para espantar el miedo. Había uno, de nombre Julián, que repetía que la guerra acabaría pronto, que en pocas semanas volverían a casa. Nadie lo creía del todo, pero sus palabras servían como abrigo contra la incertidumbre. Mateo, en cambio, no hablaba. Se limitaba a mirar el fuego y pensar en su madre, que se había quedado sola en la casa de adobe. Pensaba en sus campos sin sembrar, en los animales que tal vez morirían sin cuidado. Su corazón estaba en otro lugar, y el fusil en sus manos no era más que un objeto prestado por la violencia. El bautizo de fuego. El día del primer enfrentamiento llegó al amanecer. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y el aire olía a tormenta. El capitán gritó órdenes rápidas, y los hombres corrieron hacia posiciones improvisadas. Mateo se tumbó en el barro, con el fusil apuntando hacia un bosque oscuro de donde surgían disparos como relámpagos. El ruido era ensordecedor, gritos, explosiones, el silbido de las balas cortando el aire. El campesino sintió cómo sus manos temblaban. El fusil pesaba más que nunca, y por un momento pensó que sería incapaz de apretar el gatillo. Recordó las palabras del sargento durante el entrenamiento. Cuando llegue el momento, no pienses, solo dispara. Y así lo hizo. Cerró los ojos, apretó los dientes y jaló del gatillo. El retroceso lo sacudió, y un olor acre a pólvora le llenó la nariz. No supo si había acertado a alguien, ni quiso saberlo. Pero ese instante marcó un antes y un después. El campesino que había entrado en la guerra ya no existía. Ahora había un soldado, aunque dentro de él siguiera latiendo un corazón reacio a la violencia. La noche del silencio roto. La batalla duró horas. Cuando el sol se ocultó, el campo estaba cubierto de cuerpos y humo. El olor a sangre impregnaba el aire. Mateo, exhausto, se dejó caer en un hoyo cavado a toda prisa, con el fusil aún en sus manos. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía sombras que caían, escuchaba gritos apagados, sentía la vibración del retroceso en sus brazos. El silencio de la noche era engañoso. Estaba hecho de ausencias. Julián, el soldado que hablaba de un pronto regreso, no estaba entre los sobrevivientes. Nadie dijo nada, pero todos sabían que había quedado atrás. Y así comenzó a forjarse la lista interminable de nombres
que la guerra se tragaba sin compasión. El compañero caído. Unos días después, en medio de otro enfrentamiento, ocurrió algo que Mateo nunca olvidaría. Estaba junto a un joven llamado Andrés, apenas mayor de edad, que temblaba de miedo mientras sostenía su fusil. «No puedo, Mateo, no puedo disparar», murmuraba, con los ojos vidriosos. Mateo trató de animarlo, aunque él mismo sentía que las piernas le flaqueaban. Pero entonces, un disparo enemigo alcanzó a Andrés en el pecho. El joven cayó sobre el barro, con la mirada perdida en el cielo. Mateo soltó un grito ahogado y se arrodilló junto a él. Sus manos, acostumbradas a sembrar vida, intentaron detener la sangre que brotaba sin freno. Pero era inútil. Andrés murió en cuestión de segundos, con una expresión de asombro en el rostro, como si no pudiera creer que la guerra lo hubiera alcanzado tan pronto. Fue en ese instante cuando Mateo sintió el verdadero peso del fusil. No era solo un arma, era una condena. El juramento secreto. Esa noche, mientras todos dormían en el campamento, Mateo se apartó en silencio. Se sentó bajo un árbol seco, con el fusil apoyado en las rodillas. Lo miró largo rato, como si quisiera comprenderlo, como si ese pedazo de metal tuviera la respuesta a la locura que lo rodeaba. «Algún día», susurró, casi en un rezo, «este fusil caerá de mis manos, y cuando caiga, será porque ya no tenga que seguir matando». Ese juramento quedó grabado en lo más profundo de su ser. Era su secreto, su resistencia contra la deshumanización. La guerra lo había obligado a sostener el fusil, pero un día lo soltaría, y cuando eso ocurriera, tal vez volvería a ser el hombre que alguna vez fue. El avance sin retorno. El ejército siguió avanzando, y Mateo con él. Cada día se alejaba más de su hogar, y cada día el fusil parecía pegarse con más fuerza a sus manos. Aprendió a disparar sin pensar, a correr bajo el fuego enemigo, a arrastrarse en el barro como un animal. Pero cada vez que caía un compañero, cada vez que veía un cuerpo tendido, recordaba a Andrés, recordaba a Julián, recordaba al campesino que había sido, y ese recuerdo lo mantenía vivo, porque le recordaba que aún quedaba algo humano en él. El fusil era parte de su cuerpo, sí, pero también era un extraño. Lo sostenía porque no había opción, porque el mundo lo había empujado a ello. Pero en lo más profundo, seguía esperando el día en que, finalmente, pudiera dejarlo caer. Ese fue el comienzo de la historia de Mateo, el campesino convertido en soldado. El capítulo de su vida en el que la inocencia se perdió con el primer disparo y en el que nació una promesa silenciosa, que la guerra no lo arrebataría por completo, que aún guardaba dentro de sí la esperanza de volver a ser un hombre libre de fusiles y de guerras. El peso del fusil. El fusil no pesaba solo por el hierro. Pesaba por las memorias que se acumulaban en cada disparo, por los rostros que se apagaban tras el estruendo, por los nombres que nadie volvería a pronunciar en voz alta. Cada día, Mateo sentía que sus manos se volvían más pesadas, como si el arma se estuviera fundiendo con sus huesos. Lo que al principio fue torpeza y miedo, se transformó en hábito. Sus dedos se movían con la precisión que el entrenamiento forzaba. Ya no dudaba al apuntar, ya no cerraba los ojos al disparar. El fusil había logrado lo que la guerra quería, convertirlo en un soldado eficiente. Pero en su interior, Mateo se resistía. Las cartas que nunca llegaban. Los hombres del batallón se aferraban a las cartas como si fueran salvavidas. Cada semana esperaban al mensajero con la ansiedad de niños. Algunos recibían noticias de esposas, madres, hijos. Otros, nada más que silencio. Mateo escribió varias veces a su madre. Cartas llenas de promesas falsas, donde hablaba de un regreso cercano y de victorias que en realidad eran masacres.
pero nunca obtuvo respuesta. Con el tiempo, comenzó a sospechar que sus palabras jamás llegaban a casa, perdidas entre el caos del frente. Una noche, mientras el viento arrastraba cenizas sobre el campamento, encontró a uno de los oficiales quemando cartas en una fogata. «¿Qué hace?», preguntó con rabia contenida. El hombre lo miró sin inmutarse. «No hay tiempo para repartir ilusiones. El enemigo no nos da tregua». Mateo observó cómo las llamas devoraban hojas manchadas de lágrimas y comprendió que la guerra no solo mataba cuerpos, también devoraba esperanzas. La batalla en la colina. Un amanecer gris los sorprendió con la orden de tomar una colina estratégica. Subieron entre disparos y explosiones, arrastrando los pies sobre la tierra húmeda. El ruido era insoportable, como si el cielo se partiera en 1000 pedazos. Mateo avanzaba con el fusil pegado al hombro, disparando contra sombras que apenas distinguía entre la niebla. A su lado, hombres caían uno tras otro, pero él seguía corriendo, impulsado más por la inercia que por el coraje. En la cima, el suelo estaba teñido de barro y sangre. La colina fue tomada, pero a un precio brutal. De 100 hombres que habían subido, apenas la mitad seguía respirando. Mateo se dejó caer sobre una roca, con el fusil aún en sus manos. Lo miró con rabia, con impotencia. Había disparado decenas de veces, pero ya no sentía nada. La guerra le estaba robando incluso la capacidad de temblar. El compañero de la armónica. En medio del desastre, hubo un respiro. Un nuevo recluta, un muchacho delgado con una sonrisa ingenua, se unió al batallón. Se llamaba Tomás y llevaba siempre una armónica en el bolsillo. Por las noches, mientras el campamento intentaba dormir entre explosiones lejanas, Tomás tocaba melodías suaves que recordaban al hogar. Los hombres lo escuchaban en silencio, con los ojos cerrados, como si aquella música fuera la última prueba de que aún existía un mundo más allá de la guerra. Mateo encontró en Tomás un hermano. Hablaron de los campos, de los ríos, de las mujeres que los esperaban, o que tal vez ya no esperaban. Pero sobre todo, hablaron de libertad, el peso del fusil. Desde entonces, cada vez que sostenía el fusil, lo sentía más pesado, como si en él llevara no solo el metal, sino los recuerdos de Andrés, de Julián, de Tomás y de tantos otros que habían caído. Cada bala disparada era un eco, cada retroceso un recordatorio. La guerra le pedía ser un soldado, pero su alma le gritaba que aún era un hombre. Una tarde, mientras patrullaban un bosque silencioso, Mateo se detuvo. El fusil resbaló de sus manos por un instante, cayendo sobre la nieve con un golpe seco. Los demás lo miraron extrañados. Él lo recogió enseguida, con un gesto rápido, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de sí, supo que aquel instante era una grieta que tarde o temprano se abriría, hasta romperlo por completo. El hombre dividido Mateo empezó a vivir con dos rostros. Por fuera, era un soldado obediente, disciplinado, capaz de disparar sin titubear. Pero por dentro, era un hombre desgarrado, que cada noche soñaba con soltar el fusil y volver a la vida que había dejado atrás. A veces, cuando todos dormían, sacaba la armónica de Tomás y soplaba torpemente. El sonido era débil, desafinado, pero suficiente para recordarle que aún quedaba humanidad en él. Ese contraste lo mantenía vivo, el fusil en una mano, la armónica en la otra, la muerte y la vida, la guerra y el recuerdo, el susurro de la rendición. En medio de una emboscada, cuando las balas zumbaban como avispas furiosas, Mateo se encontró cara a cara con un enemigo. Era joven, quizá tan joven como Tomás. Ambos levantaron sus fusiles al mismo tiempo, pero ninguno disparó. Por un instante eterno, se miraron a los ojos. Y en esa mirada, Mateo vio reflejado su propio miedo, su propia humanidad.
bajó el fusil lentamente y el otro hizo lo mismo. No hubo disparo, solo un silencio cargado de significados. Cuando todo terminó y los bandos se retiraron, Mateo quedó temblando. Había roto la lógica de la guerra, aunque fuera por un instante, y ese instante lo cambió para siempre. El juramento reforzado. Aquella noche, Mateo repitió el juramento que había hecho tiempo atrás, con más fuerza que nunca. Un día, este fusil caerá de mis manos, y cuando caiga, no será por miedo, ni por cobardía. Será porque habré decidido ser hombre antes que soldado. La guerra seguía, implacable, reclamando más vidas, pero dentro de Mateo, la resistencia silenciosa crecía. El fusil seguía en sus manos, sí, pero cada día lo sentía más ajeno, más extraño, más cercano a ese momento inevitable en que lo dejaría caer. Cuando el fusil cayó, la guerra parecía no tener fin. Los días se confundían con las noches, y las estaciones pasaban sin que nadie las notara. El tiempo, en el frente, era solo una repetición de sangre, barro y silencio. Mateo ya no sabía cuántos años habían pasado desde que lo arrancaron de su hogar. El fusil seguía en sus manos, fiel como una sombra, pero en su corazón la grieta se había hecho más grande. Cada batalla lo acercaba al borde de sí mismo. Y cada vez que recordaba la promesa, algún día este fusil caerá de mis manos, sentía que ese momento estaba más cerca. La última orden. Una madrugada helada, el capitán reunió a los hombres. Su voz era dura, cargada de autoridad. Hoy tomaremos el puente. El enemigo está debilitado. Será nuestro golpe decisivo. Mateo miró alrededor. Apenas quedaban la mitad de los que habían iniciado esa campaña. Los rostros eran fantasmas, hombres desgastados, con más cicatrices que esperanzas. El puente del que hablaba el capitán cruzaba un río embravecido, que rugía como un monstruo bajo el hielo. Tomarlo significaba avanzar, pero también significaba lanzarse a un matadero. Los hombres asintieron sin protestar. Ya no quedaban fuerzas para discutir. La batalla en el puente. El ataque comenzó al amanecer. Los disparos resonaban entre los árboles y el río rugía con furia. Mateo corría entre explosiones, con el fusil en las manos. El aire estaba lleno de humo y de gritos. En medio del caos, vio caer a su capitán. El mando quedó en silencio, y por un momento, el batallón entero quedó a la deriva. El enemigo aprovechó y avanzó con fuerza. Mateo se refugió tras una roca, jadeando. El fusil le temblaba en las manos. Al asomarse, vio al enemigo acercarse. Vio también a sus compañeros retrocediendo, derrotados. Fue entonces cuando comprendió que aquella guerra estaba perdida, aunque ganaran el puente. El instante decisivo. Un soldado enemigo apareció frente a él, a pocos metros. Era joven, demasiado joven. Tenía el rostro cubierto de barro, los ojos desbordados de miedo. Levantó su fusil, apuntando directamente a Mateo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Mateo sintió el peso del fusil en sus manos. Podía disparar, podía salvarse, podía seguir siendo soldado, pero también podía soltarlo. Podía cumplir su promesa. Podía decidir que la guerra ya no tendría más control sobre él. El enemigo temblaba, igual que él. No era un monstruo, no era una sombra. Era otro hombre atrapado en el mismo infierno. Y entonces ocurrió. Mateo abrió las manos. El fusil cayó al suelo con un golpe seco, retumbando más fuerte que cualquier disparo. El soldado enemigo lo miró sorprendido. Durante un segundo eterno, ninguno se movió. Y luego, el muchacho bajó también su arma. El río seguía rugiendo. Los disparos seguían sonando en la distancia, pero allí, en ese puente, dos hombres decidieron no matarse. El precio de la decisión. Mateo fue capturado poco después. Los suyos retrocedieron. El puente quedó en manos del enemigo. Lo llevaron como prisionero, desarmado,
con las manos vacías, pero con el corazón extrañamente ligero. Pasó semanas en un campo de detención. Hambre, frío, enfermedades. Pero dentro de sí, Mateo sabía que había recuperado algo más valioso que la libertad inmediata. Había recuperado su humanidad. En las noches, entre el silencio de los prisioneros, cerraba los ojos y repetía la imagen de aquel instante. El fusil cayendo, el enemigo bajando su arma, el momento en que la guerra perdió, aunque fuera solo, por un segundo. El regreso. La guerra terminó con un tratado, como terminan todas, en una mesa donde otros hombres decidían el destino de los que habían derramado la sangre. Los prisioneros fueron liberados poco a poco. Cuando Mateo regresó a su pueblo, la casa de adobe estaba en pie, pero vacía. Su madre había muerto tiempo atrás, llevándose con ella la espera silenciosa de un hijo que nunca dejó de amar. Se quedó en el umbral, con la tierra reseca bajo sus pies. Por primera vez en años, no llevaba un fusil en las manos. En su lugar, apretaba la armónica de Tomás, el recuerdo más humano que había conservado del frente. El eco del fusil. El pueblo lo recibió con silencios y miradas. Muchos habían perdido hijos, hermanos, padres. La guerra había dejado cicatrices profundas en todos. Mateo, en cambio, parecía distinto. Había sobrevivido, sí, pero no como soldado. Se sentó en la plaza, sacó la armónica y tocó torpemente una melodía. Algunos niños se acercaron a escucharlo, y por primera vez en mucho tiempo, el sonido de la música llenó el aire. Algunos lo llamaron cobarde por haber soltado su fusil. Otros, héroe. Pero para él no había nombre que importara. Lo único que sabía era que había cumplido su juramento. El fusil había caído de sus manos, y con él, la guerra había perdido el control sobre su alma. Epílogo. Mateo envejeció en el pueblo, trabajando la tierra que siempre había sido suya. Nunca volvió a tocar un arma. Cada vez que pasaba por la estación de tren, ahora oxidada y en ruinas, recordaba a todos los que no habían regresado. Y aunque los fantasmas lo acompañaban, también lo hacía la certeza de que, en medio de la barbarie, había elegido ser hombre antes que soldado. Un día, sentado bajo el mismo árbol donde había jurado que el fusil caería, cerró los ojos y sonrió. La guerra había marcado su vida, sí, pero también le había dado la oportunidad de decidir, y esa decisión fue la que lo definió para siempre.